Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Vamos a esperar unos minutos para que entren los que faltan, por favor. Profesora Luz, ¿cómo está? No oye. Luz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Aquí, muy bien, gracias a Dios. Acompáñame y a la mano de él ante esta nueva normalidad. ¿Cómo sigue? Bueno, ahí estoy bastante mejor, gracias a Dios. Aquí estamos. A un día de terminar. Sí es. Buenas tardes, son 21 y ustedes son como unos 35, ¿verdad? Bueno, profesor, en realidad no sé exactamente cuántos somos. Como 34 por ahí, 34, 35. Vamos a esperar hasta las 6:15. ¿O es mucho? Es 5 mucho. minutos más. Es mucho. Buenas Arranque. tardes. Vamos a esperar hasta las 6:10. Okay. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Genia. Buenas tardes, compañera. Buenas tardes. Buenas tardes.
Bueno, mientras tanto voy a ir subiendo la presentación para que me confirmen que la pueden ver. En realidad vamos a terminar con la que teníamos la clase pasada y después seguir con la de hoy y ya terminamos todo el material de ciencias naturales. Pueden confirmarme que pueden ver Logo de la Cámara Marítima. Ok, eso es un momento. Ahora sí la ven. Sí, 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 profesor. Ahora profesor. sí. Sí. Efecto fundador. fundador. Ok. La semana pasada, bueno, ya ustedes tienen esta presentación. La vez pasada ya habíamos dado esta parte, pero nada más la voy a dar como un recorderis para seguir con lo otro. Estuvimos hablando de esta población de origen alemán que vive en Estados Unidos, que empezaron a adquirir un alelo recesivo y que causaba el enanismo. Entonces, esta población, como se aisló por tanto tiempo, es lo que se llama efecto fundador, una característica que puede ser negativa, que se da en una población que se aísla por mucho tiempo del resto, ¿no? Como en este caso hasta ocurre en los seres humanos. Y es un alelo que se encuentra en uno en cada 14 individuos, se encuentra. Pero como ellos se han aislado tanto culturalmente en esta región, tienen características típicas que se dan en estas poblaciones, porque se aumenta la frecuencia de una característica típica de la población. Esto pasa en muchos indígenas también, en unas poblaciones donde la gente tiende a separarse de las otras y hay endogamia, por ejemplo, que se llama endemismo entre linajes muy parecidos. Entonces, esto es lo que se llama el efecto fundador. Vamos a hablar un poco ahora, después estuvimos hablando un poco de los flujos del flujo de los genes y el movimiento de alelos entre las poblaciones, ¿no? Que es lo que caracteriza los cambios entre las poblaciones. El flujo de genes mantiene los grupos de genes de dos o más poblaciones similares y también hablamos un poco del apareamiento no aleatorio, ¿no? El apareamiento no aleatorio se produce cuando los individuos se emparejan según el fenotipo, que es lo que se ve. Cuando se habla de fenotipo, es la característica física. El genotipo es las características que tiene el individuo, pero en los genes y que no se han reflejado. Esa es la diferencia. La endogamia, por ejemplo, aumenta la frecuencia de anormalidades. Vamos a hablar un poco ahora de selección natural, que es un proceso por el cual las poblaciones se adaptan al entorno, ¿no? Yo hablé también de Charles Darwin, que explicó la evolución a través de la selección natural y la evolución por selección natural, que requiere lo siguiente, que los miembros de la elaboración de la población difieren. Las diferencias de herencia pueden ser heredadas, o sea, que pueden ser recibidas por los hijos. Y debe haber una adaptación diferencial, que significa que hay alguna diferencia para un beneficio de la supervivencia de las distintas especies que surjan, ¿no? Y también debe haber una reproducción diferencial, o sea, los individuos que son mejor adaptados sobreviven para reproducir más descendencia. También tiene que haber una actitud física, una medida por la cual el número de descendientes fértiles son producidos por un individuo. Hay en la evolución hay tres procesos de selección natural: la estabilizadora, la direccional y la disruptiva. Este es el ejemplo de una selección estabilizadora. Ustedes ven que hay una cantidad de individuos en una población y a medida que va aumentando el tiempo, hay un fenotipo, una característica física que se ve y después se logra una adaptación de una población más estable, ¿no? Entonces, por usted ve en este gráfico cómo a medida que pasa el tiempo, los números de individuos, los que tienen un peso a nacer de una cantidad, en la tercera gráfica abajo, esos son los que van a seguir aumentando, mientras que los que son muy pequeños o los que son muy grandes van a dejar al final del tiempo de nacer, de tener esa característica, y los que sobreviven son los que tienen un peso particular. Eso es una selección estabilizadora. Y eso pasa en los seres vivos normalmente. Claro, los seres humanos han podido controlar un poco esto, ¿no? Porque hemos logrado que muchos individuos, aunque sean niños, aunque sean más pequeños o muy grandes, sigan creciendo, pero normalmente esto es un proceso que se da de selección en la naturaleza. Hay una selección
que se llama direccional. Por ejemplo, este es el caballo, el fósil de un caballo, los caballos primitivos, pues a medida que fue pasando el tiempo de la evolución de este pequeño animal que se llama Hyracotherium, fue el fósil, la especie que dio origen al caballo actual. A medida que ellos fueron creciendo, fueron cambiando y fueron desarrollando otras especies que tenían un tamaño más intermedio, pero el tamaño del caballo actual es mucho más grande. Entonces, a medida que pasó el tiempo, se hizo más grande esta característica de esta especie y fue cambiando hacia una especie más grande y fuerte, ¿no? Entonces, eso es cuando se favorece un fenotipo extremo, que es el tamaño, lo que se ve, y se desplaza hacia esa dirección, que es mayor tamaño a la derecha, y ocurre cuando hay un entorno cambiante. Se dice que estos animales estuvieron sometidos a muchos cambios en el entorno, en el clima, en todo esto, y se fueron dando variaciones hasta lo que es la especie en la actualidad. También hay selección disruptiva. Por ejemplo, estos son dos tipos de caracoles que tienen dos patrones de colores diferentes, ¿no? Pero después de un tiempo ya hay dos fenotipos, que es lo que se ve extremo, de dos colores diferentes. Miren una concha con la otra, ¿no? Entonces, cuando pasa el tiempo, se van separando y empiezan a crearse características únicas de cada uno y ya no se cruzan más, aunque estén en la misma área. Eso pasa también. Entonces, eso se llama selección disruptiva. De repente, surgieron dos poblaciones distintas de esta especie de caracol y ahora ya, hace mucho tiempo, ya son dos especies distintas que se originaron en una similar. Pero a veces esto no se puede ver a simple vista también. A veces son dos especies y tienen el mismo color, pero tienen características internas que son diferentes, ¿no? Entonces, en resumen, las mutaciones, la deriva genética, el flujo de genes, el apareamiento no aleatorio y la selección natural son agentes de cambio evolutivo. Denme un segundo, por favor. ¿Qué pasó? Un segundo. Un segundito que me están buscando para... Bueno, disculpen. Entonces, como íbamos hablando, las mutaciones, la deriva genética y el apareamiento no aleatorio y la selección natural son agentes de cambio evolutivo, pero solo la selección natural se da como resultado de la adaptación, que son esos tres ejemplos que le acabamos de mostrar, que es cuando se están adaptando a un entorno particular, ¿no? Y bueno, a veces hay alelos nocivos en la población, por ejemplo, que se confunden en los genes porque son recesivos. Cuando usted ve las letras pequeñas en un genotipo, eso es como se distribuyen los genes en una población. Usted ve la H es mayúscula, es dominante y las B son recesivos, ¿no? Que es lo normal, pero a veces reflejan más los recesivos y hay diferentes influencias, los que nacen pueden tener ciertas características, aunque no se vea, puede haber un resultado de una enfermedad, pero esos son alelos nocivos que se mantienen en una población. Y esto puede tener también un impacto sobre las poblaciones y a veces también puede haber cambios en las poblaciones como causa de las enfermedades, ¿no?, que se dan a nivel genético. También está el proceso de especiación, que se produce cuando una especie da lugar a dos especies. O sea, es decir, una especie da lugar a otra especie diferente, a dos especies diferentes. Esto ocurre cuando hay, por ejemplo, aislamientos reproductivos que no se pueden juntar para reproducirse, y también está lo que es especiación alopátrica, que son las barreras geográficas separan a una población en dos grupos. Y se producen mecanismos de aislamiento previo y
posterior al apareamiento, ¿no? También existe lo que se llama especiación simpátrica, que ocurre sin barreras geográficas y cuando dos subgrupos de una población quedan aislados reproductivamente, o sea que se separan porque quedan aislados, no se reproducen. Y la multiplicación de los cromosomas que de un individuo puede conducir a la reproducción sexual y a la descendencia con el mismo número de cromosomas múltiples, o sea que se aíslan en ese momento. Este es un ejemplo de especiación alopátrica que ustedes podrán ver con más detalle en la presentación. Vean cómo todas estas especies de salamandras han tenido una población que anteriormente, por ejemplo, la población 1 y la 2 tenía flujo de genes. Después vino una barrera geográfica, por ejemplo, la montaña, cuando hubieron cambios a través del surgimiento de los continentes, de la Tierra y todo esto, porque se puede presentar una barrera, entonces ya empiezan a haber variantes dentro de cada población. Esos variantes, por ejemplo, los que son morados, quedan siendo una población 2 de acuerdo al ambiente. El ambiente 1 tiene un color, un tipo, y el ambiente 2 tiene otro tipo. Después ya, si eso se vuelve a juntar, ya no se van a poder cruzar, porque ya la barrera geográfica tuvo una influencia sobre esto. Esto se llama especiación alopátrica. Vean, todas estas especies de salamandras que ustedes ven a la izquierda eran una especie similar, pero ya después se fueron separando y quedaron en diferentes colores, y especies, ¿no? Pero se originan de una especie en particular. Y también hay con respecto a la especiación, hay lo que se llama radiación adaptativa, ¿no? Que es características particulares, como los que se dio en las Galápagos con los pinzones, que eran continentales. Todas estas aves eran de continente, en Sudamérica, y se fueron a las islas. Cuando estaban en las islas se fueron reproduciendo en todas esas islas, pero dependiendo de lo que había en cada isla, empezaron a alimentarse de diferentes cosas. Los picos de las aves empezaron a cambiar y al final se adaptaron para diferentes tipos de alimentos. La especie original de estas aves era una sola especie que había en tierra firme. Y cuando se separan en las islas, entonces empiezan a cambiar. Pero el origen era una sola especie. Y no hay otra, todas estas que están aquí se relacionan a la que está en la tierra firme, que todavía existe, ¿no? Pero las que están en las islas ya son diferentes, la forma de pico, el color, todo lo que se alimentan, porque las islas fueron separándolos, y ahí y dependiendo de lo que había en cada una, se fueron adaptando. Vamos a hablar un poco para cerrar esta parte de la clase de taxonomía, que es lo que, ya hablamos un poco al principio de que es la ciencia que nombra y clasifica las especies, ¿no? Y da una jerarquía de categorías. Pero ahora vamos a relacionarlo un poco a lo que hemos visto de genética, ¿no? Obviamente ya vimos la clasificación, dominio, reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. Y eso se refleja en la filogenia. Cuando hablamos de filogenia, es las características que se reflejan de nosotros, son los genes que se reflejan. Y lo que está dentro es la genes de los genes, no es la filogenia, sino lo que tenemos como características que no se reflejan, ¿no? Y entonces hay un parentesco entre las especies y los taxones, ¿no? Las especies dentro de un género están estrechamente relacionadas en los diferentes géneros y tienen características genéticas similares. Ahora, la clasificación de los 5 reinos es la que se ve aquí. Estos son en el reino de las plantas, que está a la izquierda, el reino de los animales, que está arriba, en el centro de arriba, y los hongos, que están en el lado derecho. Después, todo inicia con el reino monera y los protistos, ¿no? Que son los microbios. Entonces, esto es del origen y este es el resultado. Las plantas, animales y los hongos, a partir del reino monera. Y ahora este era el sistema antiguo que se proponía, pero ahora con la genética ha surgido este nuevo sistema. Ahora se sabe que hay otro tipo de bacterias, que todas las bacterias se agrupan en un solo grupo, que es bacterias. Antes no se separaba así. Arcaea, que son otro tipo de organismos que se descubrieron que ya no son como las bacterias, sino que viven en lugares extremos y que tienen otras características. Después vienen los protistos, que son los microbios, por ejemplo, que tienen flagelados, y los protistos que tienen características similares a las plantas, que son verdes, que tienen células que te hacen fotosíntesis.
Unos son más parecidos a animales y otros más parecidos a las plantas. Y ya después se vienen las plantas a la izquierda, los hongos hacia arriba y los animales de la derecha, donde también nos incluimos nosotros. Entonces, toda esta nueva clasificación se ha basado en la genética, porque anteriormente no se había podido identificar ciertos animales que ahora ya se sabe que existen. Entonces, la filogenia es la historia evolutiva de una especie o grupo de especies relacionadas, y para poder ver esto, entender la filogenia, se requiere un registro fósil, que ya lo hablamos, y se requiere la sistemática, que es saber las relaciones entre los organismos que existen ahora, la forma y la bioquímica, y hay que ver también la genética de los individuos para poder entenderlo, y la sistemática molecular. Estos son estudios filogenéticos modernos. Antes todo se veía como si fuera uno que venía de otro, y eso es equivocado. Ahora realmente lo que se sabe es que se relacionan las especies, pero no es una secuencia lineal, sino va en lo que se llaman clados, que son estas llaves que ustedes ven. Por ejemplo, ahí se ve la relación que tiene el ser humano con otros animales basado en secuencias de nucleótidos, ¿no? Que son nucleótidos moleculares o estudios genéticos. Miren el origen de lo que se dice que venimos los primates, que son todos los primates, son los diferentes tipos de monos, chimpancés, e incluye a los seres humanos. No es que nosotros tenemos un origen, venimos del mono, sino somos una variación de las llaves de los primates, que son los humanoides, por ejemplo, y otra los chimpancés. Son de diferentes, pero el origen común, ustedes ven esta herramienta de cladograma, va dando hacia un animal que se llama gálago, que es mucho más antiguo y que poco a poco fue dando diferentes tipos de primates, ¿no? Entonces, anteriormente, las herramientas genéticas permiten poder ver cuáles son las diferencias de los genes de diferentes especies y ir clasificándolos adecuadamente, ¿no? Vean también aquí el cranograma cómo se ve la diferencia, ¿no? Que también se puede considerar, por ejemplo, si tienes mandíbula. Por ejemplo, las lampreas son peces que no tienen mandíbula, tienen una característica, esa es una división. Si tienes pulmones o no, los tiburones no tienen, pero ya empiezan a aparecer los pulmones en ciertas especies. Cuando aparece el tigre, el cabello, por ejemplo, llegamos a los mamíferos. Cuando no hay cola, ya los gorilas o ciertos monos. Y cuando se tiene y se puede ser bípedo, que caminas con dos pies, llegas a los humanos. Entonces también estas características, por ejemplo, pueden ser una manera de clasificar los diferentes tipos de especies animales. Entonces, lo que es la cladística es la parte revestida del cladograma, o sea, de lo que se ve, y contiene siempre un ancestro común de todas las especies descendientes. Todos los organismos de un clado exhiben la misma característica a medida que va pasando, dependiendo del grupo donde pertenecen. De aquí en adelante, por ejemplo, donde dice membrana amniótica en inglés, esto de aquí para de arriba es que todos poseen esa característica. Bueno, ahí está organizado también con una menor cantidad de ramificación posible. Bueno, espero que esta clase de evolución les haya servido para poder entender un poco más el origen de los seres vivos, que es básico para ciencias naturales, y que pueda ser una información. Es bien importante que esta información la tengan y la puedan dar a conocer también a los jóvenes, a los estudiantes desde chicos, porque es un problema muy grande que al final no se entiende la evolución, y van con muchas limitaciones cuando no manejan estos temas, sobre todo si quieren llegar a estudiar ciencias. Deben tener esta base de conocimiento. No sé si alguien tiene alguna pregunta de esta clase para entrar en la siguiente. Si alguien quiere ver alguna de las diapositivas que puse, o si tienen alguna consulta, pueden preguntarme ya para entonces entrar ya a la última clase. ¿Podría colocarme la número 34, por favor, profesor, nada más para tomar un dato? Esta, la filogenia, ¿la vio? Gracias, sí la veo. Esta. Sí, profesor, esa. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿O comentario? Para avanzar con la siguiente y última clase con ustedes.
Profesor, usted manifiesta que a raíz de las nuevas teorías de la genética, que los nuevos descubrimientos, se han dado cambios en teorías o hipótesis, ¿cierto? Mi pregunta es, los cambios de esos contenidos, para mi concepto, se pueden hacer más rápido o que la persona lo reciba más rápido a nivel universitario que a nivel de secundaria, porque yo siento que en secundaria como que no se revisan tanto los textos que tienen que ver con esto, con biología y todo lo demás, y no sé si se seguirá dando las clases, revisarse, y en las universidades sí pienso que es más fácil empezar con los cambios de contenido. Eso a medida de que ustedes tengan a medida que ustedes tengan las oportunidades, ustedes podrán ver las necesidades de ajustar esto, ¿no? A mí me parece que estos conceptos tienen que ir, claro, no a nivel que estamos dándolo nosotros, pero sí a un nivel más general de poder dando, por ejemplo, lo que hemos dado a nivel de los ecosistemas, hemos hablado del clima, hemos hablado de los biomas, y ahora estamos hablando de la evolución. El tema de que el origen de los seres humanos se puede dar de muchas maneras. Siempre hay algún componente importante de ciencias en la base, cuando se habla de la naturaleza, en la base de la educación, ¿no? Entonces la idea es que toda esta información a ustedes les sirva para que ustedes puedan ir ajustándola a su situación y también además ver la importancia, ¿no?, de todos estos temas que hemos tratado. ¿Para qué? Para que también ustedes puedan desarrollar un espíritu de conocimiento o de espíritu de pensamiento crítico en los estudiantes para que ellos puedan ir desarrollándose en la ciencia. Hay estudios que hemos visto recientemente socioeconómicos que hablan de que cada vez hay menos científicos, y si nosotros perdemos los científicos, no tenemos nuevas generaciones de científicos, nosotros somos los que enseñamos, pero necesitamos más especialistas. Mientras menos científicos o menos ciencia se adquiera, vamos a prescindir de los que van a trabajar con las enfermedades, de los que van a trabajar con la medicina, de los que van a trabajar con alimentación, con todo lo que implica la ciencia. Y va a ser un problema después con las nuevas generaciones. Entonces, a mí me parece que la ciencia se tiene que ir inculcando poco a poco, pero desde las oportunidades que no tenga de transmitirla, ¿no? Por eso es que estamos enseñando esto. Es parte de la razón por la cual en el programa del Meduca se contempla las ciencias naturales. Y ahí vimos la oportunidad de hablarles un poco de este tema de la evolución. Tengan por lo menos esa inducción. ¿Alguien más tiene algún comentario? Bueno, vamos a seguir con la próxima presentación. ¿Me pueden confirmar, por favor, que pueden ver esta filmina que dice Biología de la Conservación? ¿La pueden ver? No. Aún no. ¿Ahora? Sí. Sí. Correcto, sí se ve. Listo. Bueno, vamos a terminar con toda esta experiencia que he tenido con ustedes, con la biología de la conservación. Ya más o menos, ya para esta sesión no se va a requerir hacer tareas, pero esperamos que se lleven la información principal de esta presentación para ustedes y poder aplicarla también en sus oportunidades que tengan. El tema de la biología de la conservación se requiere para poder generar cambios en las nuevas generaciones. Así que es una labor que tenemos importante de seguir promoviendo toda esta información. Bueno, ya después de todo lo que hemos aprendido desde evolución, desde lo que es la biosfera, desde lo que son los planetas, de lo que es el método, de lo que son los ecosistemas y de lo que es el método científico, cerramos ya con lo que es la biología de conservación. Entonces, hay varios conceptos. ¿Qué es la ecología? Es la rama de la biología que estudia, la ciencia que estudia la interacción entre los seres vivos, y un ecosistema es la unidad funcional, ¿no?, de interacción entre los organismos vivos entre sí. Eso lo vimos en algún momento
Cuando hablamos del ambiente, es el conjunto de elementos naturales y artificiales que, inducidos por el hombre, que hacen posible la existencia, ¿no? Y desarrollo de seres humanos y demás organismos vivos. Y cuando hablamos de aprovechamiento sustentable, es la utilización de los recursos naturales en forma de que se respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas, ¿no? De los que forman parte de dichos recursos. Cuando hablamos de biodiversidad, hablamos de la variabilidad de organismos vivos de cualquier origen, incluidos entre otros los ecosistemas terrestres, los que están en ecosistemas marinos, los ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte, ¿no? Y compruebe la diversidad dentro de una especie, entre las especies y ecosistemas. También vamos a hablar un poco ahora del calentamiento global, que el clima además siempre ha variado. El problema del cambio climático es el último siglo, de estas variaciones se han acelerado, y ahora les voy a dar algo de información de eso. Hablemos un poco de biodiversidad. Actualmente en el mundo hay más de 1.9 millones de especies descritas. De estos, hay 1 millón de especies de insectos, 300.000 especies de plantas, 375.000 especies de animales, 99.000 especies de hongos, 58.000 especies de protistas, 5.500 especies de bacterias y arqueas, que es lo que te mencioné antes. Y puede haber entre 10 a 50 millones de especies, y la mayoría no las conocemos. Hay 75.000 especies amenazadas de extinción. De esto, miren la proporción de insectos, cuánto es con respecto a los animales y las plantas, ¿no? Todavía hay, estos son un número de especies descritas, pero hay alrededor de 10 a 50 millones de especies sobre la Tierra. Muchas de estas, no sé, muchas nuevas hay muchas que están por descubrirse, ¿no? Entonces, la biodiversidad puede tener un valor directo, que es por los servicios que da a los seres humanos. Pueden tener un valor medicinal, pueden tener un valor para la agricultura, la biodiversidad. También puede servirnos para controlar ciertas plagas, y los polinizadores, que son los que llevan el polen de una flor a otra para que se produzca la fruta. Y también tiene un valor de consumo, como por ejemplo la pesca comercial. También hay un valor que no es directo sino indirecto, que es más económico salvar el ecosistema, o sea, todo lo que tienen todas las especies en lugar de las especies individuales, para proteger un mayor número de especies, ¿no? Y los ecosistemas brindan muchos servicios para los seres humanos. Puede ser ciclos biogeoquímicos, provisión de agua dulce, y también previenen la erosión del suelo, ¿no? También regulan el clima y proveen ecoturismo. Todo esto, los ecosistemas nos dan ese valor, o sea, tiene un costo también económico, ¿no? Pero hay un problema con el estado de la biodiversidad. Si ustedes ven, muchas especies se están perdiendo, y la mayor causa de la pérdida de biodiversidad en el planeta es en la pérdida del hábitat, ¿no? Donde viven estas especies. Lo que le continúa es las especies invasoras, después la contaminación, sobreexplotación y las enfermedades. Vamos a hablar un poco de algunos ecosistemas que son típicos de esto de biodiversidad. Entre estos están los manglares y las albinas, que son bosques formados por especies de árboles que están influenciados por las mareas. Y este aporte de agua, hay un gradiente de concentración de salinidad, siendo menos salada y más cercana al mar, y lo más salado junto a tierra firme cuando se evapora el agua. Entonces, los manglares en el Pacífico también se desarrollan albinas, que es áreas donde se evapora el agua y alta salinidad, y hay una habitabilidad restringida para estas áreas, y hay pocas especies, pero hay estados de larvas de peces y todos estos animales que viven en estos manglares, ¿no? Yo me imagino que muchos de ustedes están involucrados con el tema de los manglares y dónde están ubicados. Casi todos están siempre en el trópico, entonces vean dónde en el mundo se encuentran la cobertura de manglar. En Panamá vemos que hay una gran cantidad de manglar en toda la zona del Pacífico. Son zonas donde los mangles crecen mejor, en zonas protegidas. Y vean cómo nosotros podemos tener una mayor cantidad de manglares que un país como Ecuador, que es más grande, y casi nos acercamos a Colombia, y obviamente Costa Rica tiene mucho menos cobertura de manglar que nosotros. Es un país que tiene mucho mangle en el Pacífico, sobre todo. También hay en el Caribe, en Colón y en Bocas del Toro y en Ayala. Y bueno, hay una zonificación de los manglares, dependiendo del tipo de manglar. Rojo más hacia la costa, hacia mangle negro más hacia tierra firme, variando entonces la zonificación. Este es una especie de mangle rojo, por ejemplo, con estas raíces inmensas. Ya desapareció porque lo rellenaron en Colón. Esto estaba en Punta Galenda y ya ha desaparecido.
Los arrecifes de coral son otros ecosistemas importantes que también son importantes para la biodiversidad. Están formados por esqueletos, por organismos llamados corales que tienen un esqueleto de calizo y de algas, ¿no? Y forman estructuras, ¿no? De poca profundidad. Son menos de 60 metros y hay arrecifes costeros y de barrera y atolones, ¿no? En Panamá los arrecifes son costeros y algunos sitios crecen pegados a la costa y aguas someras. También a veces hay en algunas islas y tienen una alta biodiversidad, compitiendo con los bosques tropicales. Vean esta distribución de coral, del arrecife de coral. En todos estos países, en todas estas zonas hay arrecifes de coral. Pero la mayor diversidad de arrecifes de corales la tenemos en lo que se llama el Triángulo de Coral en Indonesia, cerca de Australia. Toda esta parte más oscura que ustedes ven aquí es donde la mayor biodiversidad de arrecifes de coral. Pero en Panamá también tienen su diversidad, pero para que ustedes vean dónde es el centro de origen de la biodiversidad de los corales, ¿no? En Panamá tenemos en todas estas estrellas que ustedes ven acá en el mapa, es donde hay arrecifes de coral. Obviamente en Las Perlas hay, en Contadora, en todas estas áreas, también en Gunayala, hay en Colón, Bocas del Toro y sobre todo en Coiba, que encontramos el mayor arrecife de coral de todo el Pacífico de las Américas, que está aquí en la isla de Coiba. Esto es lo que conforma un coral, un pequeño organismo que forma colonias, que forman pequeños esqueletos, tiene como una boca en el medio y varios tentáculos. Estos a su vez forman este tipo de estructura que puede ser dura, que le llaman coral duro. Se ven este pez que está en el medio metido en el orificio. Bueno, esto que está aquí es un coral vivo que tiene forma de cerebro y el lado derecho es un coral blando que tiene forma de rama. Vean los ejemplos de corales y cómo se zonifican en Bocas del Toro. Estos son los que llaman coral dedo, que están en zonas menos profundas, coral lechuga un poco más profundo, y vean los peces cómo se asemejan en la coloración al coral. Y después cuando vamos a áreas más profundas ya tenemos corales un poco más masivos, cabezas de coral. Todo esto es una gran cantidad de organismos que habitan ahí, ¿no? Este es el orden del arrecife. Primero son algas que se asocian a estos animales que se llaman pólipos. Las algas, obviamente, tienen zooxantel, que es para la fotosíntesis. Después forman colonias. Después vemos que se forman ya los corales. Y después ya se forman las barreras de coral, los arrecifes de coral. Vean, esta es la pared de arrecife. A través de los años, ellos van creciendo y se van desarrollando y van formando estas lagunas, estas barreras de coral. Todos estos organismos pequeños van creciendo y van formando esta estructura hasta que ustedes van a ver después, ya cuando van por lo menos a Colón o al Caribe, van a ver estas planchas de plataformas que son formadas por el coral. También tenemos otros ecosistemas que se llaman pastos marinos. Los pastos marinos se presentan en zonas poco profundas y asociadas a fondos arenosos, y este ecosistema está formado por pocas especies de plantas y de algas y plantas, ¿no? Son de vital importancia para tortugas marinas y otras especies de animales que dependen de los pastos marinos. Hay poca diversidad con respecto a la planta misma, pero hay mucha productividad y muchas especies que se alimentan de ellos. Ustedes solamente los encontramos en el Caribe de Panamá, pero también en otras áreas del Caribe de las Américas, por ejemplo, pero también hay en Indonesia. Y son plantas con flores. Cuando ustedes vean esto, cuando se metan al agua, recuerden que son plantas y que en estas plantas, en esta estructura, hay una gran cantidad de animales que habitan, ¿no? Pueden ver desde tortugas, manatíes, peces, animales, aves, erizos de mar y cangrejos, todos se alimentan de los pastos marinos. Pero pasa algo parecido con los pastos marinos. Miren, la biodiversidad mayor se da en Indonesia, en toda esta zona del Triángulo de Coral, y menor en las Américas, pero en las islas, en las Américas, hay un poco más de biodiversidad. Nosotros tenemos en el Caribe también pastos marinos y no hay en el Pacífico. Vean las flores, son flores, flores normales plantas normales con flores que se adaptan a la vida marina. Y bueno, tortugas marinas que se alimentan de esto, los manatíes que también los tenemos en toda nuestra costa del Caribe. También vemos, hay otros ecosistemas como las playas y acantilados, que son ambientes influidos por la marea. Denme un segundo, por favor. Denme un segundo. Es que estoy en la clase. Tengo que terminar la clase. ¿Oíste? Tengo que terminar la clase. No estoy dando clase. Ajá.
Entonces, las playas son formaciones de arena que procede del mar, obviamente a través de las corrientes. Están formadas por arena que varían entre 0.5 a 1 milímetro. Las playas son el depósito de la arena, grava, cantos rodados, y tienen una acción constante de avance y retroceso en las playas. Son dinámicas y son sitios donde el terreno penetra el agua y hay una pendiente acusada y se forman muchos acantilados, ¿no? La fuerza de la ola choca contra la zona rocosa y va produciendo la base de la roca y hasta incluyendo la arena, y vamos a tener una plataforma de abrasión, ¿no? Que es cuando se va degradando la roca y vemos algo como esto, ¿no? Cuando ustedes vean esta interacción entre la arena y la roca, mucha de la arena que ustedes van a ver en las playas conformada por esta roca que se va erosionando. Y también tenemos otros ecosistemas como lo que llamamos el fango, ¿no? Lo que es el fangal, que son de poca profundidad y cubren casi todo el fondo. Hay mucho sedimento y condicionan la vida de los sitios, ¿no? Hay altamente productivos para especies filtradoras y hay crustáceos y moluscos. Lo que normalmente vemos como fangal en el Pacífico es esto. Esta es una zona de manglar en la Bahía de Panamá y vean todo este fango que está ahí. El fango es natural, es depósito de materia orgánica y aunque uno no lo crea, cuando uno ve, hay una gran cantidad de aves y animales que viven en este ecosistema, ¿no? Las aves están adaptadas a capturar los pequeños invertebrados, puede haber moluscos, puede haber gusanos, puede haber todo esto, y vean hasta dónde puede llegar un ser humano a la profundidad del fangal. Aquí en Panamá tenemos en el Pacífico una gran deposición de fangales, pero en el Caribe tenemos ya otras características en los estuarios, arena con aguas un poco más claras. Toda esta zona costera de playa, al lado izquierdo usted va a encontrar arrecifes y pastos marinos. Cuando le mencioné la plataforma esta de arrecife, en el lado izquierdo se ven. Una cosa importante que quiero que se acuerden es que las dunas litorales también eran características de las costas panameñas y se han desaparecido. Quedan algunas todavía en el Golfo de Parita. Por las grandes construcciones hoteleras han eliminado este ecosistema que también tiene plantas y animales típicos de esa zona, ¿no? Que se llaman dunas litorales. Todavía pueden encontrarse en el Golfo de Parita y estas playas también son importantes para la anidación de tortugas marinas que llegan ahí. Es importante que vean después con esta presentación cómo hay una valorización de costos por cada ecosistema dependiendo de lo que ofrece, ¿no? Y cada ecosistema da bienes y servicios que pueden ayudar a los seres humanos, ya sea para el turismo, ya sea para alimento. Eso está valorizado también y en dinero, y es una justificación para proteger también los ecosistemas porque no tiene un costo cada vez que se destruyen, ¿no? En el caso, por ejemplo, los manglares, y vean los pastos marinos y los arrecifes aquí, cómo se relacionan con el pargo. Vamos a decir, este es un pargo que cuando está adulto viven en el arrecife. Cuando producen las larvas, estas se van al océano, pero van creciendo y entran al manglar. Ahí se protegen, se desarrollan. Después van al pasto marino cuando están un poco más jóvenes, han crecido un poco, después pasan al arrecife. Entonces, los ecosistemas costeros dan ese servicio ambiental. También la captura de carbono, el CO2, todo en las ciudades donde se produce contaminación. Los manglares tienen la capacidad de absorber ese CO2 de la atmósfera y mitigar la contaminación. ¿Cómo hacen esto? Absorben el CO2 y lo mandan a las raíces. Entonces van depositando este CO2. Obviamente lo producen también, pero lo absorben. Si se destruyeran los manglares, se abre esta área de depósito, ¿no? de carbono y se vuelve a ir hacia la atmósfera. Pero los humedales, especialmente los manglares, tienen esa característica. También los manglares protegen las costas. Miren esta zona en el Indo-Pacífico, donde murieron casi 225.000 personas. Esta zona roja que ustedes ven aquí en el mapa era manglar que fue destruido y murieron muchas personas, ¿no? Por haber talado el mangle para construir hoteles. Y eso fue en los países donde hubo un tsunami en el 2004. Y obviamente las amenazas con la biodiversidad es la mayor causa de la extinción, y en las zonas tropicales tenemos mayores amenazas, donde más se ha destruido. Algo que nosotros a veces no nos damos cuenta es las especies introducidas. La tilapia está destruyendo todas las especies de peces y animales en las cuencas. Está introducida para la acuicultura, se ha promovido su cultivo, cuando realmente eso ha sido un daño para la ecología porque acaba con las especies nativas en los ríos. Y en el mar, por ejemplo, en el Caribe vemos que hay una introducción de un pez que se llama pez león que está acabando con las especies que existen en esas zonas.
porque ambos, por ejemplo, por la acuicultura, la tilapia y el pez león en algún cultivo, en algún acuario, dicen que fue en Florida, se reventó el acuario y se escapó al mar y ahora nadie lo puede controlar. Es una especie que viene originalmente del Indo-Pacífico, Australia, de esa área. Y la tilapia es de origen africano. Entonces han introducido esos animales acá y están causando daños en las ecologías de en los ecosistemas, ¿no? Ya ustedes han visto más o menos cómo funcionan los ecosistemas y cómo estas especies pueden afectarlos, ¿no? También es importante que se lleven aquí las normativas. Hay normativas para proteger los ecosistemas. Todos los arrecifes, hay una ley del 2006 que protege los arrecifes de construcciones. No se puede construir. Hay leyes que protegen o aumentan, por lo menos para poder talar mangle para un proyecto de desarrollo tiene que pagar $150,000 por hectárea, o fracción. Y si hay una tala ilegal, son $300,000 por hectárea de infracción. Esa es una resolución que está activa. Y también hay políticas también. Ustedes pueden buscar en internet el Plan de Acción de la Nacional de la Biodiversidad, que también lo pueden obtener. También en línea está la Política Nacional de Humedales. Toda esta información es bien importante que ustedes la bajen y la revisen, porque les va a servir también a ustedes para enseñar. Y van a entender también cómo están protegidos los ecosistemas. Hay un sistema de áreas protegidas que tiene 6 categorías de manejo. Hay más de 25 áreas protegidas de superficie marina y de esas 8 se encuentran en el Caribe y el resto se encuentran en el Pacífico, ¿no? La área protegida con mayor superficie está en el Parque Nacional Marino de Golfo de Chiriquí. Y la superficie neta del Parque Nacional Coiba tiene más de 269,000 hectáreas, ¿no?, de mar, el 99% de la superficie. Y la categoría de manejo más importante es el humedal de importancia internacional, Ramsar. Así que tenemos refugio de vías silvestres, alrededor de un 44% de ellos en la superficie están cubiertos por el mar. Tenemos 5 sitios en Panamá que tienen una característica internacional de protección que se llaman sitios Ramsar. Estos sitios son sitios de protección de especies únicas, de aves y de peces y de otros, de acuerdo a 9 criterios de conservación, y son sitios que tienen un respaldo internacional con una convención de humedales que se llama Ramsar, y que desde 1993 tenemos uno que es en el Salsán Ponsac, hay uno, ese que está en Bocas del Toro, el otro es de Amani y Guariviara, que está en la comarca Nave, que se fue en el 2010. Aquí pueden ver las extensiones. El Golfo de Montijo también es un sitio Ramsar, tiene más de 80,000 hectáreas. La Bahía de Panamá tiene una extensión de 85,000 hectáreas y también es otro sitio de protección. Es bueno que revisen esto de la Convención Ramsar para que se informen un poco más de qué se trata, ¿no? Siendo. Pero entonces ya, perdón, vamos a hablar ahora, cualquier consulta al final me dicen, vamos a hablar de los impactos negativos. Profesor, antes que se me olvide, las erosiones. sí, la convención, Dígame. ¿de qué medio? La convención de Ramsar. Ramsar. Van a tener la presentación. Gracias. Bajen la presentación para que se informen. Hay impactos negativos como erosión de playa, efecto de la línea de la costa, fuga de arena de las playas, penetraciones marinas, uso inadecuado del litoral, la contaminación, las áreas urbanas que se expanden también destruyendo y la construcción de represas. El desarrollo de los proyectos turísticos de campos de golf han degradado gran cantidad de ecosistemas y, como mencionamos, también la acuicultura, ganadería y todo esto afecta, ¿no? El desarrollo costero, vemos que la sedimentación que se da en la parte de arriba de los ríos llega a la costa y viene todo ese sedimento, acaba con el coral. También la basura se aporta y destruye los organismos marinos, ¿no? Esta es la Bahía de Panamá y vean cómo hay un borde entre el manglar que está al lado izquierdo y el crecimiento urbano que ya va hacia ese sitio. Este es uno de los sitios Ramsar de los 5 que mencionamos al inicio, y se ve que esto tiene una protección para toda esta cantidad de personas que viven en la zona urbana, ¿no? Y perdemos esa banda de manglares, hay muchas inundaciones. Estas zonas eran humedales antes y la gente ha ocupado de los 70 estas zonas y ha tenido que vivir con inundaciones en estas áreas. Esto que está aquí en Cocosolo ya no existe tampoco el resto de los manglares porque todo se volvió a contenedores. Esta fotografía es alrededor de 2001. Ya actualmente esto no existe por la tala de manglar. Este es un proyecto que se llama Santa María. Miren cómo acabó con todo el manglar. Ahora mismo ya es un desarrollo grandísimo con un campo de golf que ahora, y todo esto se eliminó, se terminó de aprobar en el gobierno, creo que fue de Martinelli, y ya perdimos todos esos manglares y humedales.
y arriesgamos más a la gente que vive cerca de la costa de la protección. Esto es en Colón un ejemplo de cómo se matan los manglares con una carretera y bloqueando el flujo del mar. Y ya todo lo que ustedes ven a la derecha aquí es el manglar que se ha secado. Las camaroneras también destruyeron mucho el ecosistema de manglar. Aquí, por ejemplo, en la zona esta de Panamá Oeste, hay muchas granjas, habían granjas de camaroneras que se afectaron por la mancha blanca y ahora ya no se están como recuperando, pero es una de las causas grandes, ¿no? Y bueno, hablamos de la contaminación como una causa de desequilibrio ecológico y siempre hay que buscar una contingencia ambiental, de ver cómo se pueden afrontar estos riesgos. Esta es la bahía de Panamá y el problema de la basura que es interminable y la contaminación que afecta el área de manglar y las zonas costeras. Estos son ejemplos de diferentes lugares. Esto es en Bocas del Toro, por ejemplo, donde la gente ocupa ciertas zonas de manglar para vivir, hacer sus casas, y también las aguas servidas que dañan, deterioradas los sistemas de control que afectan el área. Recientemente aquí en la bahía de Panamá se está viendo también que hay una alta deposición de sedimento sobre los manglares. Toda esta zona, esto que ustedes ven aquí son árboles de mangle que deberían tener un sustrato blando, y lo que se ha depositado es arena por las construcciones que se han dado alrededor de toda esta zona de la cinta costera. Las islas estas que se dieron en la zona marina, de rellenos, y encima también toda la cinta costera 3. Todo esto ha tenido una repercusión en creación de sedimento y arena que no existía en esta zona aquí donde están estos manglares y ahora lo está matando. Se ha perdido un 50% de la cobertura de los manglares y más del 55% de los bosques de manglar se han perdido. También hay amenazas porque se extrae el coral, se extraen organismos de los arrecifes y muchas veces se exportan peces de los corales y se sacan coral para vender, y esto está destruyendo las especies. Este es un ejemplo de cómo el sedimento cae sobre el coral. Ustedes ven estas partes blancas que están aquí, eso son bacterias que infectan el coral. Vean cómo el sedimento, lo que ustedes ven como rojo acá a la derecha, lo que está arriba es el sedimento que cayó y mató el coral. Todos estos organismos, la parte roja está viva y el sedimento cubre el coral y lo mata, ¿no? Por las construcciones en la costa. Y otro problema grande es las hidroeléctricas. Esto está afectando, ha aumentado un 400% desde los 60 y se está conteniendo el agua de los reservorios porque ya hay tanta tala y tanta destrucción de ecosistemas que está perdiendo el agua, porque el agua depende también de que existan la cobertura de bosque. Y esto está afectando porque se inundan otras áreas, se afecta la producción agrícola de estas personas, se deteriora los ríos, se aumenta, se bloquean las especies. Hay especies que dependen del río para llegar a la costa y viceversa, y se bloquea su ciclo biológico. Y ya deberíamos pensar en alternativas de energía, ¿no? Sobre todo lo que hemos hablado de energía renovable. La ganadería también aumenta la sedimentación y deteriora las fuentes de agua dulce que deberíamos estar conservando. Y vean estas malas prácticas. Esto es un cultivo de piña en Honduras y cómo se rellenó todo esto en la laguna para cultivar piña, ¿no? Eso está pasando también en otras partes en Centroamérica. Y bueno, la gente no quiere represas más, la gente no quiere más inundaciones y más problemas que estén relacionados a la destrucción del medio ambiente. El cambio climático es un problema, el nivel del mar está aumentando 2% por año, y dicho aumento puede ocasionar pérdidas incalculables en las islas. Ahora mismo, donde hay agua dulce, ya no es tan agua dulce, los ríos están, con el nivel del mar que está aumentando, se están salando los ríos en muchas islas. Eso también está pasando aquí en Panamá. Y hay pérdidas, ¿no? Grandes, más de 68.200 millones para este año, hay unas proyecciones, y hay aumento de temperatura en 4 grados, ¿no? Celsius. Para esto le doy un ejemplo de Gunayala. Miren toda esta zona en la cual ya vemos, bueno, la cultura guna, que es parte de nuestra herencia cultural, está siendo afectada por el cambio climático. La gente se está moviendo de las islas porque ya el mar está elevando su nivel y se está erosionando todas estas zonas de las islas. En muchos periódicos la gente está migrando hacia la costa porque ya no puede vivir en las islas. Hablando de los humedales, hay un 64% de pérdida de los humedales desde 1900 y hay 40% de pérdida en 40 años, ¿no? El 76% de las especies han desaparecido, sobre todo en el área de agua dulce, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Una sociedad más sostenible.
Una sociedad que tenemos, la sociedad que tenemos hoy no es sostenible. Una parte considerable de la tierra y por lo tanto los ecosistemas se utilizan con fines solamente para los seres humanos, para la extracción. La agricultura requiere un aporte de grandes cantidades de recursos no renovables. La mitad del rendimiento agrícola de los Estados Unidos, por ejemplo, se destina a alimentar animales. Eso mismo se aplica acá. 10 libras de grano para hacer una libra de carne. Nos estamos quedando sin agua dulce disponible. Nuestra sociedad utiliza principalmente combustibles fósiles y no renovables. Hay calentamiento global, precipitación ácida se está dando y los minerales no son renovables. El uso de estos productos causa mucha contaminación. Cuando hablamos de un recurso, es un factor biótico o abiótico. Biótico es con vida, abiótico es sin vida, que ayuda a satisfacer las necesidades, ¿no? Cuando es no renovable, es suministro limitado. Cuando hablamos de la cantidad de tierra, cuando hablamos de combustibles fósiles, no es renovable, porque es limitado, ya se acaba. Cuando es renovable, no es limitado, pero no puede desperdiciarse. El agua, la energía solar, plantas, animales. Cuando hablamos de la contaminación, es efecto secundario del uso de los recursos. Siempre va a haber contaminación. El impacto humano es proporcional al tamaño de la población, el tipo de recursos y el impacto de su extracción. La tierra es parte de los recursos utilizados por el ser humano, 32 personas por kilómetro cuadrado. Las playas, el uso de las playas está conduciendo a la erosión. El 70% de las playas del mundo se han erosionado. Ya no se puede estar hablando de crear playas si ya las playas se las está llevando el nivel del mar. Ustedes vieron lo que está pasando en Gunayala y hay que pensar un poco más bien en tratar de ver cómo vamos a adaptarnos, ¿no? Con se está construyendo barreras que no están funcionando, rellenando los humedales y con la contaminación, todas las sustancias tóxicas se van hacia el mar. Cuando hablamos de tierras semiáridas y habitación humana, la desertificación es la conversión de la tierra en desierto. Eso es lo que está pasando en todas nuestras tierras con el exceso de cultivo de ganado. Se pierde la capa orgánica de la tierra y se va desertificando. Por eso está perdiendo la selva tropical con la habitación humana por la deforestación. Todos estos son los peligros que se dan. La mayor parte del agua en el mundo se utiliza para agricultura, no para beber. 40% de los cultivos son para alimentar animales. Las represas están afectando el agua. 45.000 represas en todo el mundo atrapan el 14% de todas las precipitaciones, o sea, la lluvia que cae. Y esto causa interrupción en el flujo de los ríos, como mencionamos antes. Algunos ríos casi no llegan al mar. Eso está pasando mucho en el oeste del país, en Chiriquí, donde ya se han perdido muchas cuencas por causa de las hidroeléctricas. Y hay evaporación y se filtra en roca terrestre y hay un aumento en la concentración de sal en el río. A veces no lo podemos creer, pero la salinidad aumenta en los ríos cuando se va creando, cuando se bloquea el río, ¿no? Y los acuíferos que tenemos, que son agua conservada en el sustrato, en la tierra, es como quien dice, los bancos que tenemos de agua se están utilizando también y se están afectando. La gente, los proyectos de desarrollo han comenzado a aprovechar los acuíferos y que son como reservas de agua que hay debajo de la tierra, en ciertas áreas únicas, y eso se está agotando. Esto es para terminar ya la clase, esta es la sociedad presente. Vean cómo el proceso de fabricación de las cosas termina en productos, termina en material, termina en energía, no hay reciclaje y que se acumula la basura. Entonces, se utiliza energía no renovable, se utilizan muchos materiales para fabricar y después llevamos a productos, pero se siguen acumulando los materiales de desecho. O sea, esto no es sostenible y esta es la manera en que nosotros tenemos que entender para poder cambiar. ¿Qué es lo que quisiéramos idealmente? Una sociedad sostenible, donde vean el proceso de fabricación, se produce algo, pero se recicla, se lleva a la fabricación el material reciclado. Los materiales de desecho se llevan siempre al reciclaje. La energía perdida se produce un máximo de reciclaje. Ese mismo reciclaje produce la energía. Y ese mismo reciclaje produce los materiales. No tenemos que buscar más materiales nuevos. Utilizar lo mismo que ya tenemos. Entonces, eso va a ir al proceso de fabricación y va a haber una mayor sostenibilidad, menos contaminación. Entonces, esto es un esquema de sociedad sostenible. ¿Qué es lo que necesitamos para que haya medios de vida sostenible? Vean este gráfico. Para que sea sostenible, tiene que haber un balance entre lo social y lo ambiental para que haya tolerancia. Tiene que haber un balance entre lo social y lo económico para que sea equitativo.
y tiene que haber un balance entre lo ambiental y lo económico para que sea viable, para que la gente esté de acuerdo con los proyectos, por ejemplo. No se puede facilitar un lado y el otro dejarse por otro lado. Entonces, no tiene sentido que haya un proyecto de una economía, se invierta en la economía si no hay balance con lo social, porque al final los que viven y dependen de los recursos son los afectados. A veces se llevan los recursos del país y los locales quedan sin beneficio, ¿no? Esa fue la clase final. Muchas gracias a todos por me dado la oportunidad de enseñarles. Espero que esto les sirva para el futuro. No sé si tienen alguna pregunta de esta presentación, algún comentario. Para esta no hay tareas. Sí les voy a pedir a los que me deben tareas, la cuarta tarea, tienen hasta el domingo para entregármela. Tengo que reportar al diplomado la entrega de todas las tareas de ustedes para que ustedes puedan recibir sus certificados a partir de, creo que el martes están organizando eso, pero sí me pidieron que me entreguen todas las tareas pendientes, que es la cuarta, para el día domingo. Todos los que tengan tareas pendientes, que están acá, que han recibido estas capacitaciones, complétenme todas sus tareas que tengan pendientes antes del día domingo, para yo entonces ya tenerlas todas listas para reportar entonces al diplomado. No sé si tienen preguntas, comentarios. Profesor, una pregunta. Profe, Dígame. una pregunta. En los manglares en Panamá más conservados, ¿en qué área se encuentran? Darién. Darién. Sí. Aunque también los que están en Golfo Montijo hay buenos manglares también ahí, pero Darién es el que mejor tiene. A los inmensos manglares donde ahí suben 6 metros de marea y usted va a ver esos raíces que salen afuera y se ven inmensos esos manglares ahí en Darién. Estos son parte de Chocó colombiano, que es un ecosistema que va desde Panamá hacia Colombia, todo el Pacífico, hacia Ecuador. Entonces se llama el Chocó geográfico, y esos manglares son del Chocó geográfico, aunque también la Bahía Panamá le toca esa región, ¿no? Pero allá están los manglares más conservados. Lástima que bueno, el crecimiento poblacional está aumentando hacia allá, Metetí para allá, y yo creo que estos manglares hay que protegerlos. ¿Más preguntas? Profe, por mi parte, gracias por haber compartido sus conocimientos con nosotros y habernos dedicado su tiempo. Profesor, le habla la profesora Sonia. Yo le mandé el trabajo 1 y 2 y usted solamente me respondió que había recibido el 3. Se lo volví a reenviar nuevamente y todavía no sé si lo ha recibido. No, yo voy a bajar esos trabajos. Acuérdense que yo doy clases y soy director de la facultad, así que tengo que dedicarme a bajar los documentos y a revisarlos y a guardarlos. Así que para la última, tengo que revisar bien. Yo los vi en el correo, pero tengo que ir bajándolos y ahí confirmando. Ok, ¿Hay gracias. alguno que esté entregándome trabajo desde el inicio? Todos los demás han entregado sus trabajos, ¿verdad? Sí, profe. Correcto, profe. Sí, profe, correcto. Okay. Correcto, profe, correcto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o ya estamos listos? Bueno, si no tienen más preguntas, les deseo lo mejor en sus carreras, en su nuevo trabajo, sus nuevos retos, que todo mejore, vaya para mejor, que quedemos en una mejor situación en el futuro. Espero que le hayan sido de provecho. Voy a mandar la presentación con la profesora María. Profesor, muchas gracias por todo el tiempo que compartió con nosotros. Así es. Muchas gracias y bendiciones. Agradecido. Muchas gracias, profesor. A la orden, y que pueda esta información servirles para poder educar a las nuevas generaciones. Así es, profesor. Muchas gracias. Con la profesora María. A la orden. Mucho gusto y Gracias, profesor, y buenas noches. nos vemos otra vez. Hasta luego.